Me llamo Jimena y tenía 22 años cuando empezó todo. Acababa de salir de la universidad con la licenciatura en diseño y la verdad, todavía me sorprende haberlo logrado, porque la mayor parte me la pagué yo. Seguía viviendo en la casa donde crecí, por Naucalpan, con mi mamá, Claudia, y mi padrastro, David. Solo que, desde hacía tiempo, esa casa se sentía más como un lugar donde dormía que como un hogar. Mi mamá se casó con David hace 7 años, cuando yo tenía 15. Él llegó con su hija, Sara. Ella es 4 años mayor que yo. Ahora tiene 26 y desde hace tiempo vive con su novio, Marco. Bueno, vive, entre comillas, porque se la pasan viniendo a la casa. Casi siempre caen a cenar, a convivir, a hablar de sus planes. En fotos, parecemos una familia bien bonita, de esas que presumen en redes. En la realidad, todo es más incómodo. Cuando David se mudó, mi mamá se esforzó como si le fuera la vida en eso. Quería que él y Sara se sintieran bienvenidos. ¿Y lo logró? Sí. Nada más que el costo fue que yo empecé a sobrar. Sara se quedó con el cuarto grande, el que tenía mejor luz, el que daba al patio. A mí me dejaron el más chico, con el pretexto de, tú no necesitas tanto espacio. Luego, el garaje, donde yo hacía mis trabajos, mis maquetas, mis dibujos, se volvió bodega de cosas de David. Sus herramientas, sus cajas, sus cosas importantes. Y de pronto, cada plática en la casa giraba en torno a lo mismo, que la nueva familia estuviera cómoda. Yo traté de entender. Las familias mezcladas no son fáciles, pero, en algún punto, empecé a sentirme como invitada en mi propia casa. La diferencia más clara fue la universidad. A Sara se la pagaron completa. Colegiatura, materiales, todo. Cuando me tocó a mí, de la nada hubo ajustes. No alcanza. Hay que aprender responsabilidad. Yo conseguí una beca completa por promedio porque no tenía de otra. Pero los libros, la computadora, los materiales, las impresiones, los traslados, todo eso me tocó a mí. Tuve 2 trabajos por temporadas. Y todavía agarraba encargos por fuera cuando podía. Dormía poco. A veces me iba con el estómago vacío, pero no se los decía. Hace 3 meses entré a trabajar a una agencia de diseño por la del Valle. Es mi primer empleo formal. No gano la gran cosa, pero es un inicio. Y, desde el primer día, abrí un ahorro aparte en la aplicación del banco, un apartado para juntar y salirme de la casa. Mis papás saben que estoy ahorrando. Se los conté porque pensé que les iba a dar gusto, que iban a decir algo como, «Qué bien, estás armando tu plan». Pero no. Empezaron con comentarios raros. La semana pasada, mi mamá soltó una frase como si nada. «Qué a gusto, ¿no? Vivir aquí y hacerte de tu guardadito como si no tuvieras responsabilidades». David se sumó luego, con ese tono de quien da lecciones. «A tu edad, yo le daba a mis papás la mitad de mi sueldo. Yo sí les doy dinero. Pongo para despensa, recibos, internet. No me hago la loca. Pero nunca es suficiente. Y, últimamente, las indirectas ya no son tan indirectas. Que la casa se siente llena. Que ya es hora de que cada quien agarre su camino. Que una adulta no se puede quedar para siempre con sus papás». Y yo por dentro contando. Renta, depósito, póliza jurídica o aval. Mudanza, muebles básicos. Eso no se junta en 2 semanas con un sueldo de entrada. Entre semana, además, moverse es un desgaste. Si salía temprano de Naucalpan, a veces hacía 40 minutos a la del Valle. Si me agarraba la hora pesada, era más de 1 hora. Por eso quería salirme, no solo por el ambiente, también por mi paz y mi tiempo. Ese miércoles llegué de trabajar cansada. Ya era de noche. Apenas abrí la puerta, escuché voces en la cocina. Sara y Marco ya estaban ahí. Se oían emocionados, como niños cuando les prometen algo. Alcancé a escuchar pedazos. Oportunidad increíble. El momento perfecto. Esto no se repite. Pensé que hablaban del trabajo de Marco o de un viaje cualquiera. Subí a cambiarme, a lavarme la cara, a quitarme el día de encima. Bajé como media hora después y ya estaban sentados en el comedor. Mi mamá había hecho lo de siempre, pollo con arroz y ensalada. Todos se veían de buen humor. Me senté, me serví verduras, y entonces mi mamá aclaró la garganta con ese gesto que ya conozco. El de atención, viene anuncio. «Jimena, tenemos una noticia bien bonita», dijo,
y miró a Sara sonriendo. Sara parecía que no cabía en la silla. Nos vamos de luna de miel el próximo mes, soltó, sin aguantar. Marco levantó el celular, orgulloso. Encontré un paquetazo. Hotel bueno, 5 días, 4 noches. Y ya incluye un montón de cosas. ¿A dónde?, pregunté, todavía con buena cara. A Los Cabos, dijo Sara, como si me estuviera dando envidia a propósito. Ya sabes, playa, descanso, fotos, todo. Qué padre, contesté, sincera. Se lo merecen. Han estado trabajando un montón. Marco asintió. Feliz. Va a estar perfecto. Nada más que... Mi mamá se acomodó en la silla, como preparándose. El total sale como en 180,000 pesos, dijo Marco. Sentí que se me atoró el pollo. 180,000 pesos. Eso era muchísimo. Era como varios meses de mi sueldo, sin contar transporte y todo lo demás. ¡Guau! Es un montón, dije con cuidado, para no sonar mala onda. La sonrisa de mi mamá se apretó. Y justo por eso queríamos hablar contigo. Sara se inclinó hacia mí, con los ojos brillosos. Mira, es que no lo tenemos junto. Apenas tenemos algo, pero tú sí has ahorrado. Me quedé viéndola. Perdón. ¿Qué?, alcancé a decir. Mi mamá siguió como si estuviera proponiendo lo más normal del mundo. Pensamos que pues, como familia, nos apoyamos. Podrías prestarnos ese dinero para el viaje. Te lo regresan, claro. Por transferencia, por SPEI, como vayan pudiendo. La mesa se quedó en silencio. Solo se escuchaba el cuchillo de Marco cortando el pollo, como si nada. Yo miré a todos. Mi mamá, con esa cara de «di que sí». David, viéndome como si estuviera evaluando si iba a portarme bien. Sara, casi sonriendo antes de tiempo. Marco, sin levantar mucho la vista. Nadie reaccionó al principio, como si no me hubieran oído. No voy a darle 180,000 pesos para un viaje, repetí. Ese dinero es para salirme de aquí. Es mi ahorro para mi departamento, para emergencias, para mi futuro. No era un ahorro de unos meses. Yo llevaba guardando desde el último tramo de la universidad. Cada trabajo extra, cada pago de un diseño, cada peso que podía, porque yo sabía que si no lo hacía, nadie lo iba a hacer por mí. La cara de David se puso dura. ¿Tu futuro?, dijo. ¿Y la familia qué? ¿La gente que te ha dado todo todos estos años? ¿Todo? Se me subió el calor a la cara. ¿Apoyarme?, dije, y sentí que la voz me salía más alta de lo que quería. A Sara le pagaron la universidad completa. A mí no. Yo me maté por una beca. Yo trabajé y estudié. Yo estoy juntando peso por peso. Y además pongo dinero en esta casa. Y lo primero que se les ocurre cuando saben que tengo un ahorro es pedirme que lo suelte para una luna de miel. Es su luna de miel, dijo mi mamá, ya con otro tono. Llevan 3 años juntos. Se merecen algo especial. Entonces que la junten, contesté, como yo estoy juntando para mis metas. David golpeó la mesa con la mano y los platos brincaron tantito. Bien ingrata, soltó. Eso eres. Una ingrata. Mi mamá no dijo nada para pararlo. Solo asentía, como si lo que él decía fuera lo justo. Yo dejé el plato ahí, casi intacto, y subí a mi cuarto. Mientras subía, escuché que hablaban bajito, molestos. No distinguí bien las palabras, pero el tono me quedó clarísimo. Esa noche me acosté mirando el techo, con el corazón a 1,000. 180,000 pesos. Querían que yo lo diera como si fuera cualquier cosa, como si esos meses de contar, recortar, aguantar, no significaran nada, como si mi sueño de independencia fuera un capricho. Al día siguiente, nadie me habló. Mi mamá, que antes siempre tenía café y preguntaba cómo me iba, ni apareció cuando bajé. Solo silencio. El trato de hielo duró toda la semana. 7 días de ser invisible, de escuchar risas en el otro cuarto mientras yo desayunaba sola, de cruzarme con David y ver que me miraba con desprecio, de sentirme estorbando en cada paso. Y justo esa semana mi cumpleaños ya estaba encima. Caía el viernes. Yo no soy de hacer fiesta grande, pero mi mamá siempre hacía algo. Pastel casero, mi comida favorita, aunque fuera sencillo. Por eso me aferré a la idea de que, al menos en mi cumpleaños, iban a bajarle.
El jueves en la noche, me la encontré en el pasillo y dije, medio en broma, medio esperando algo: mañana es el día, ¿eh? Me vio como si le hablara de una reunión de vecinos. ¿Qué día? Mi cumpleaños, dije. Cumplo 23. Ah. Se encogió de hombros y se fue. El viernes pasó y no dijeron nada. Ni un feliz cumpleaños, ni una mirada. Me dije, seguro en la noche. A lo mejor están preparando algo. De regreso del trabajo, me compré un pastel de chocolate bueno, de esos que solo compras cuando de verdad quieres apapacharte. Me costó como 800 pesos. Me dolió pagarlo, pero era mi cumpleaños. Me merecía algo. Entré a la casa con la caja en las manos y escuché voces en el comedor. Sara y Marco, otra vez. Me emocioné tantito. Pensé, bueno, al menos hoy sí. Entré sonriendo. Hola. Miren lo que traje para el postre, dije, y puse la caja sobre la mesa. La plática se cortó en seco. Todos me voltearon a ver como si hubiera entrado con algo fuera de lugar. Mi mamá estaba helada. ¿Y qué se supone que estamos celebrando?, preguntó. Sentí que la sonrisa se me desarmó en la cara. Pues, mi cumpleaños. Ella hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. ¿Y por eso compras un pastel caro y esperas que todos dejemos lo que estamos haciendo? Sara y Marco se rieron. No una risita leve. Se rieron de verdad, como si yo hubiera dicho una tontería enorme. Me quedé parada, sin entender. ¿De verdad se les olvidó que es mi cumpleaños?, pregunté. David se recargó en la silla, con los brazos cruzados. No se nos olvidó, dijo. Lo recordamos. Hasta que decidiste que el dinero era más importante que la familia. ¿Cómo?, dije, sintiendo el hueco en el estómago. Mi mamá metió la mano a su bolsa y sacó un sobre blanco. Esto iba a ser tu regalo, dijo. Lo abrió y sacó billetes. Los acomodó sobre la mesa para que se vieran bien. 10,000 pesos. De tu padrastro y mío. Me quedé fría. 10,000 pesos no era cualquier cosa. Pero mi mamá siguió. Y después de tu numerito la semana pasada, después de ver bien quién eres, decidimos dárselo a alguien que sí lo merece. Deslizó el dinero hacia Sara. Sara lo agarró con una emoción exagerada. No. Bueno. Gracias. De verdad, dijo, contando rápido. Con esto ya tenemos para apartar el paquete. Nos faltan como 160 o 170,000, pero ya es un avance. Empezó a hablar de la playa, de actividades, de fotos, de paseos. Yo ya no escuchaba. Sentí un zumbido en los oídos, como si me hubiera quedado ida. Como tú no quieres portarte como parte de la familia, siguió mi mamá. Entonces no te vamos a tratar como familia. Ni cena especial, ni pastel, ni regalo, ni nada. Punto. Yo seguía con la caja del pastel en la mano, sintiéndome tonta, como niña que llega a la fiesta equivocada. Te pedimos una sola cosa, dijo David. Una, que apoyaras a tu hermana, y ni eso. No era una sola cosa, alcancé a decir. Era muchísimo dinero. Era familia, me cortó mi mamá, dura. Pero ya vimos que tu cuenta del banco te importa más. Miré a Sara contando billetes con una sonrisa enorme. Miré a Marco en el celular, como si ya estuviera viendo más gastos. Miré a mi mamá y a David viéndome como si yo fuera una extraña que se coló a su casa. Nadie se dio cuenta cuando salí del comedor. Dejé el pastel en la mesa y subí sin él. No lo quería ahí arriba conmigo. No quería comerlo sola. Me senté en la cama y me cayó todo de golpe. Cómo desde que David y Sara llegaron, mi mamá ya no tenía tiempo para mí. Cómo a Sara le aplaudían todo y a mí me exigían agradecer por lo mínimo. Cómo yo aprendí a hacerme chiquita para no estorbar. Y en medio de eso, se me vino a la cabeza mi papá Héctor. El de verdad. El que se fue cuando yo tenía 13. Mi mamá siempre hablaba de él con desprecio. Que era un irresponsable. Que nos dejó por otra. Que no valía nada. Yo crecí con coraje. Tanto que cuando él intentaba buscarme, yo ni le contestaba. Mandaba dinero, mandaba tarjetas, pero yo las tiraba. Mi mamá decía que era puro teatro, que lo hacía para sentirse menos culpable. Esa noche, con un pastel que nadie quiso compartir, me di cuenta de algo bien feo. Yo llevaba sola mucho tiempo. Antes del pleito del dinero, antes de este cumpleaños, yo ya estaba sola en esa casa. Y me cansé. Me cansé de ser la última opción.
de que me hicieran sentir que debía dar gracias por tener techo y comida, como si eso fuera un favor. Me cansé de ver cómo a otros les daban todo, y a mí me tocaba pelear por migajas. Esa misma noche empecé a empacar. Ropa, libros, cosas de la universidad, mis materiales de dibujo, todo. A medianoche le marqué a mi amiga Paola. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Solo en lo que encuentro dónde vivir. Claro, dijo sin pensarlo. ¿Qué pasó? Mañana te cuento. Solo. Necesito salir. El domingo en la mañana. Mis papás seguían dormidos cuando cargué el coche. Todavía estaba oscuro y hacía fresco. Un Honda Civic lleno hasta el tope con mi vida entera. No dejé nota. No me despedí. Paola vivía en un departamento chiquito, de una recámara, del otro lado de la ciudad. Aún así, me hizo espacio en el sillón, sin preguntarme nada ese día. Ya con café y pan tostado, le solté todo. Lo del dinero, lo del cumpleaños, el sobre, la humillación. Mi celular vibró al rato, por la tarde. Un mensaje de mi mamá. ¿Dónde estás? Me quedé viendo la pantalla un buen rato. Luego contesté. Ya me salí. La respuesta llegó al instante. Ok. Así. Nada más. Ni regresa. Ni hablemos. Ni estás bien. Solo, ok. Como si yo fuera una visita que ya se fue y ya. 2 semanas después encontré un estudio. Un cuartito con cocineta y un baño diminuto. En Portales. Me quedaba mejor para moverme al trabajo. En la mañana, si salía con tiempo, llegaba en menos de media hora. Si me confiaba, el tráfico me cobraba. Pagué depósito, la renta, lo que me pidieron para el contrato. La renta y los servicios se comían más de la mitad de mi sueldo. Pero no me importó. Era mío. Mi llave, mi espacio. El primer año fue pesado. Me quedé horas extra cuando se podía. Comí mucha sopa instantánea, mucha cosa barata. Conseguí muebles usados. Pero estaba tranquila, feliz, de una forma que no sentía desde hacía años. Mi familia no me buscó. No me invitó a nada. Navidad pasó sin mensaje. Mi cumpleaños siguiente también. Era como si yo nunca hubiera existido. Unas tías me hablaron por ahí de diciembre, preguntando por qué no fui a la cena en casa de mi mamá. Cosas de familia, decía yo. Nada grave. No quería entrar en detalles. ¿Cómo explicas que te borraron por no pagarle la luna de miel a tu hermanastra? Y entonces, de la nada, me llamó mi papá. Casi no contesté porque el número no lo tenía guardado. Pero algo me hizo levantar el teléfono. Jimena, soy Héctor, tu papá. No escuchaba su voz desde hacía años. Sonaba más grande, más calmado. Me enteré de que tuviste un pleito con tu mamá y quería saber si podíamos vernos, platicar. Mi primer impulso fue colgar. Toda mi vida mi mamá me dijo que él era lo peor, que se fue y ya, que no le importé. Pero ahí, sola en mi estudio, pensé, ¿qué pierdo? Quedamos de vernos en una cafetería en la Roma. Cuando llegó, tardé en reconocerlo. Más canas, más arrugas, pero los ojos eran los mismos. Pidió café para los dos y nos sentamos frente a frente, como si fuéramos extraños. Perdón, me dijo luego, por todo, por irme, por no pelear más por estar contigo, por creer cuando tu mamá decía que tú no querías verme. Yo ni sabía qué contestar. Yo me separé de tu mamá, siguió, con la voz temblorosa, pero nunca quise dejarte. Ella me puso las cosas bien difíciles. Me dijo que si insistía, a ti te iba a ir peor, que tú estabas enojada conmigo y que no querías saber de mí. Tragué saliva. Yo mandaba dinero, mandaba tarjetas, preguntaba, pero tú no contestabas. Y yo pensé que de verdad tú no querías. Mi mamá siempre decía que era puro show. Él asintió, triste, como si ya lo hubiera imaginado. Cuando supe por conocidos que te habías ido de esa casa, que hubo un pleito fuerte, pensé que tal vez ahora sí podríamos intentarlo de nuevo. Platicamos horas. Me contó de su esposa, Liliana, de su trabajo. Resultó que tiene una empresa de construcción y que le ha ido bien. Me dijo que siguió mi graduación en transmisión porque no lo dejaron ir. Me pidió perdón 1000 veces. Quiero estar en tu vida, si me dejas, dijo antes de irnos. Sé que tengo mucho que recuperar. Y lo más raro es que yo dije que sí. Liliana fue un shock.
No era la madrastra mala de las historias. Era cálida, ocurrente, me escuchaba de verdad. Se acordaba de detalles. Me preguntaba por mi trabajo, por mis amigos, por mis planes, como si le importara. Era rarísimo estar con un adulto que no me hiciera sentir estorbo. Empecé a verlo seguido. Comidas los domingos. Pláticas largas. Poco a poco me fui sintiendo. Incluida. Cuando cumplí 26, me hicieron una fiesta sorpresa. Nada enorme. Solo gente cercana. Pero era para mí. Un pastel con mi nombre. Decoración en mis colores favoritos. Me cantaron con ganas. No por compromiso. Mi papá me dio un sobre y yo pensé que iba a ser una tarjeta de regalo o algo así. Pero adentro había llaves. ¿Es una casa pequeña?, dijo rápido, como nervioso. 2 recámaras. Está en un condominio tranquilo por Coapa. Y ya está pagada. Me quedé viendo las llaves como si no fueran reales. ¿Compraste una casa? Eres mi hija, dijo. Te mereces tener algo tuyo. Ya has batallado demasiado. Me solté llorando. No de tristeza, de sorpresa, de alivio, de agradecimiento. Yo ya ni me acordaba cómo se sentía que alguien hiciera algo por mí solo para verme bien. La casa era perfecta, chiquita, acogedora, un patio atrás donde cabían macetas y una mesita, ventanas grandes, luz por todos lados. Me tardé semanas pintando, acomodando, comprando muebles de verdad, no solo lo que medio servía. Un mes después, subí una foto a redes. Yo afuera de la casa, con las llaves en la mano. Puse algo sencillo, agradecida por este nuevo comienzo. Esa misma semana sonó el teléfono mientras yo desempacaba cajas de la cocina. Era mi mamá. No le iba a contestar, pero me ganó la curiosidad. Jimena, hijita, dijo con una voz dulce que no le escuchaba desde hacía años. Vi tu foto. Está muy bonita la casa. Gracias, contesté seca. Solo quería preguntarte, ¿de dónde sacaste dinero para algo así? Soltó, directo. Con lo que ganas, no da. Y yo nada más me preocupo. No quiero que andes metida en cosas raras. Ni una felicitación real. Ni un me da gusto. Pura sospecha. Eso no te importa, le dije. Soy tu mamá, insistió. Me preocupa que te hayas endeudado o... no sé. Dime que estás bien. ¿Podemos vernos, platicar? Te he extrañado. A mí se me apretó la garganta. No te extraño, dije. Estoy bien sin ustedes. Y colgué. Me quedé temblando un poco, aunque me enojara admitirlo. Mi mamá todavía sabía cómo moverme el piso. Unas semanas después, estaba en el patio acomodando unas plantas cuando escuché voces en la entrada. Me asomé y vi a mi mamá, a David, a Sara y a Marco caminando por la cochera como si conocieran el lugar. Luego supe cómo dieron con la dirección. Una tía, de esas que no se mete, se las pasó. Según ella, para que arregláramos las cosas. Me fui directo a la puerta. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté. Ni me contestaron bien. Yo abrí apenas para hablar, y David empujó tantito la puerta. Se metieron sin pedir permiso, como si tuvieran derecho. Yo los seguí, viendo cómo miraban todo. Los muebles nuevos, los cuadros, la cocina. Sara con una cara que mezclaba envidia con hambre. David tocando la barra como si fuera suya. «Está bonita», dijo David. «Muy bonita. Esto costó un dineral». Mi mamá no se detuvo en halagos. «¿Cómo pagaste esto?», exigió. «Yo sé lo que ganas. No cuadra». «Me la dio mi papá», contesté. «Tranquila». Mi mamá se puso roja. «Ese hombre es un sinvergüenza», dijo. «Nos deja y luego llega a hacerse el héroe con dinero». «No me dejó a mí», le respondí. «Se separó de ti. Son cosas distintas». David se metió. «Ese tipo traicionó su responsabilidad». «¿Traición?», se me salió. «Ustedes me borraron por no pagarle un viaje a Sara. Ustedes me quitaron mi regalo de cumpleaños y se lo dieron a ella. Ustedes me trataron como si yo fuera un estorbo». Mi mamá abrió la boca para contestar, pero Sara se adelantó, rápida, como si ya trajera el discurso ensayado. «Mira, ya pasó mucho», dijo. «Lo importante es que Marco y yo nos casamos el año pasado, y estoy embarazada». Me quedé viéndola. «Voy de 3 meses», agregó, acariciándose la panza como para que yo reaccionara. «Felicidades», dije, sin emoción.
Supongo. Sara ni se inmutó. Necesitamos un lugar donde vivir, soltó. Las cosas no van bien. El trabajo de Marco está flojo, y no podemos pagar mucho. ¡Qué mal!, dije. Pero no es mi problema. Mi mamá dio un paso hacia mí, como con autoridad. Sí es tu problema, dijo. Tú no mereces una casa así. Deberías dársela a Sara y al bebé. A mí se me salió una risa corta, incrédula. ¿Estás hablando en serio?, pregunté. ¿Por qué haría eso? Porque se lo debes a tu familia, dijo mi mamá. Tú fuiste la que rompió todo con tu egoísmo. Ahora te toca arreglarlo. No nos hagas quedar mal, Jimena. La familia sabe que tú estás bien. ¿Yo lo rompí?, contesté. Ustedes me corrieron emocionalmente de su vida por no soltar mi ahorro. Y ahora vienen a querer quedarse con mi casa. David se cruzó de brazos. Tú elegiste el dinero sobre la familia, dijo. Yo elegí no dejarme. Respondí. Diferente. Sara levantó la barbilla. No nos vamos a ir hasta que aceptes hacer lo correcto, dijo, como si estuviera en su derecho. Me quedé viéndolos, a todos, y sentí algo raro. No miedo, no culpa, cansancio, pero también claridad. Se salen ya, dije, firme. Ahorita, ni creas, soltó David. Saqué el celular. Entonces marco al 911, dije. Y les explico que entraron sin permiso y que me están hostigando. Eso sí los movió. No rápido, pero se empezaron a ir, murmurando cosas. Sara diciendo que yo era egoísta. David diciendo que era una malagradecida. Mi mamá con esa mirada de víctima ofendida. Cerré la puerta con seguro y me quedé recargada un segundo, respirando. Luego le marqué a mi papá. Vinieron. Le dije apenas contestó. Quieren que les dé la casa. ¿De verdad creen que se las tengo que entregar porque Sara está embarazada? Mi papá no se sorprendió tanto como yo hubiera querido. Guarda todo, me dijo. Mensajes, llamadas, lo que sea. Si empiezan a molestarte, necesitamos pruebas. Y sí. Empezaron. Durante casi un mes, mi teléfono no paró. Llamadas de mi mamá hablando de obligación, de familia, de lo que va a decir la gente. Mensajes de Sara diciendo que yo le estaba arruinando el futuro a su hija. Hasta Marco mandó audios diciendo que yo era fría, que no tenía corazón. Me decían de todo, sin groserías fuertes, pero con veneno. Egoísta. Avariciosa. Siempre le tuviste envidia a Sara. No mereces nada bueno. Algunos mensajes se fueron más lejos. Frases insinuando que no me iba a convenir seguir negándome. Yo no contestaba, solo guardaba. Capturas, audios, registro de llamadas, todo. Cuando ya fue demasiado, le entregué todo al abogado que mi papá contrató. A la semana, el abogado les mandó una carta formal, muy clara. Les pidió que pararan el hostigamiento y que dejaran de intentar acercarse a mi casa. Les advirtió que, si seguían, se tomarían acciones legales por amenazas y acoso y por intentar despojarme de mi propiedad. La carta se mandó por correo certificado y también por correo electrónico, para que no hubiera, no me llegó. En menos de una semana, se apagó todo. Silencio total, como si el miedo a consecuencias reales fuera más fuerte que sus ganas de sacar ventaja. De eso ya van 6 meses. Yo sigo aquí, en mi casa, trabajando en la agencia, armando mi vida con calma. Los domingos, como con mi papá y Liliana, platicamos de mi trabajo, de proyectos, de tonterías, de lo que sea. Ellos se acuerdan de cosas, me preguntan, me escuchan. Se siente raro todavía, pero bonito. De vez en cuando me entero de cosas por conocidos. Sara tuvo a su bebé, una niña. Mi mamá anda diciendo por ahí que yo abandoné a mi familia porque me obsesioné con el dinero. Se hace la víctima, como si no supiera por qué le dejé de hablar. Yo ya no me gasto en eso. La gente que me importa sabe la verdad. La que no, que piense lo que quiera. Tengo 26 ahora, a nada de cumplir 27. Y apenas hasta ahorita entiendo lo que es sentirse valorada. A veces pienso qué hubiera pasado si aquel día yo hubiera soltado ese dinero. Seguramente seguiría en el cuartito de la casa de Naucalpan, tragándome todo, tratando de no estorbar, viendo cómo los demás cumplían sus planes con mi esfuerzo. Pero no, estoy en mi casa,
en mi vida, con gente que sí quiere que me vaya bien. Elegí cuidarme. Y fue la mejor decisión que pude tomar.